el último en ser elegido, el primero en enfrentarse al infierno. Nadie quería a Daniel Moreno en su pelotón. Siempre era el último en las pruebas físicas, el último en ser elegido para las misiones, el último en recibir una palabra de respeto. En Vietnam, en 1968, lo llamaban el equipaje extra. Pero la noche en que el fuego cayó del cielo y la selva empezó a arder, fue el primero en avanzar hacia el infierno, y lo hizo solo. Si te gustan las historias reales de guerra que muestran el verdadero rostro del honor y la injusticia, suscríbete ahora. Aquí no contamos cuentos, contamos verdades que duelen. La base estadounidense estaba enterrada en la selva húmeda cerca de la frontera con Camboya. El aire olía a barro, pólvora y miedo viejo. Daniel Moreno limpiaba su rifle en silencio, mientras los demás soldados reían bajo una lona improvisada. «Oye, último», dijo el sargento Harris sin mirarlo. «¿Terminaste ya o necesitas que tu madre venga a ayudarte?» Risas. Siempre risas. Daniel levantó la vista, pero no respondió. Ya había aprendido que cualquier palabra era gasolina para el fuego. No era el más fuerte. No era el más rápido. Y su acento latino, nacido en Texas de padres mexicanos, era suficiente para que algunos cuestionaran si era lo bastante americano. «En combate no necesitamos poetas», murmuró uno de los soldados. «Necesitamos hombres». Daniel apretó la mandíbula. No dijo nada. Pero recordaba perfectamente el día que se alistó. Su padre había trabajado 30 años en campos que no eran suyos. Su madre limpiaba casas donde nunca sería invitada a sentarse. «Si vas a usar este uniforme», le dijo su padre aquella noche, «que sea para demostrar quién eres, no para que te lo recuerden». En el entrenamiento básico tampoco fue brillante. Tropezaba en las marchas largas. Su puntería era buena, pero su resistencia no tanto. Siempre quedaba atrás. Siempre último. Por eso, cuando el teniente anunció una patrulla nocturna hacia un sector donde se sospechaba presencia del Vietcong, nadie dudó en dejarlo fuera del grupo principal. «Moreno cubrirá el perímetro del campamento», decidió el sargento. «No quiero cargar con peso muerto en la jungla». Peso muerto. Daniel sintió que algo dentro se quebraba, pero también algo más nacía. Una determinación silenciosa. Esa noche, mientras el resto del pelotón avanzaba entre sombras, él se quedó vigilando el campamento. La selva respiraba. Los insectos gritaban. El calor no bajaba ni con la luna alta. Miró el cielo oscuro y susurró: «No soy el último. Solo estoy esperando mi momento». No sabía que ese momento estaba a horas de distancia y que cuando llegara, nadie estaría listo para lo que él iba a hacer. La selva nunca estaba en silencio, pero esa noche el sonido cambió. Daniel lo sintió antes de escucharlo, un murmullo distinto, un crujido que no era viento, un patrón que no pertenecía a insectos ni a monos. Se quedó inmóvil, respirando lento. Había aprendido algo importante siendo el último. Cuando nadie confía en ti, observas más que los demás. Entonces lo vio, una sombra donde no debía haber sombra. Se agachó lentamente, ajustando el rifle contra el hombro. El sudor le corría por la espalda, frío a pesar del calor. «Tranquilo», susurró para sí. Un segundo después, el mundo explotó. La primera ráfaga atravesó la torre de vigilancia. La segunda impactó en los sacos de arena. El campamento estalló en gritos. «¡Contacto! ¡Contacto al este!». Morteros. El suelo tembló bajo sus botas. Una tienda ardió al instante. El cielo se volvió naranja. Daniel vio algo que los demás aún no habían entendido. El ataque no venía solo del este. Se giró. 3 figuras avanzaban por el flanco sur, agachadas, silenciosas, directas hacia el depósito de municiones. Si llegaban allí, el campamento volaría por los aires. Daniel gritó por radio: «¡Sur!
¡Se están moviendo por el sur! Estática. La línea estaba caída. Miró alrededor. Nadie estaba en posición para cubrir ese ángulo. Todos disparaban hacia el frente principal. Podía quedarse. Podía hacer lo que siempre hacía, obedecer y sobrevivir. O podía hacer algo que nadie esperaba del último. Respiró hondo y corrió hacia la oscuridad. Las balas cortaban el aire como cuchillas invisibles. Cayó al suelo, rodó, disparó una ráfaga corta. Una de las figuras cayó. Las otras dos respondieron. Una bala rozó su brazo. Ardió como fuego líquido. «Maldito inútil», recordó la voz del sargento en su cabeza. No, no esta vez. Se arrastró por el barro, ignorando el dolor. Esperó el momento exacto en que uno de los atacantes cambiara de cargador. Disparó. Silencio. El tercero intentó correr hacia el depósito. Daniel se levantó, ignorando el silbido en sus oídos, y lo interceptó cuerpo a cuerpo. Fueron segundos torpes y brutales en la oscuridad. Cuando terminó, respiraba con dificultad. Tenía sangre en las manos. No sabía si era suya o del enemigo. El depósito seguía intacto. El campamento, no tanto. Miró hacia el centro de la base. El fuego seguía creciendo. Y entonces escuchó algo que lo paralizó. «¡Ayuda! ¡Estamos atrapados!» Era la voz del sargento Harris, el mismo hombre que lo había llamado peso muerto. La tienda de comunicaciones estaba envuelta en llamas. Daniel no dudó. Mientras otros retrocedían buscando cobertura, él avanzó hacia el fuego, porque por primera vez no era el último. Era el primero en entrar en el infierno. El calor era insoportable. No era solo fuego, era aire convertido en cuchillas. Cada respiración quemaba por dentro. Daniel se cubrió la boca con la manga y se lanzó contra la lona ardiendo de la tienda de comunicaciones. Las llamas treparon por su uniforme como si quisieran devorarlo también. «¡Sargento!», gritó. Tos. Madera cayendo. Munición explotando en pequeñas detonaciones secas. Dentro, el humo era tan denso que no se veía nada. Solo sombras moviéndose entre naranja y negro. «¡Aquí!». La voz de Harry sonó más débil. Daniel avanzó a ciegas, chocando contra una mesa volcada. El techo crujió. Entonces lo vio. El sargento estaba atrapado bajo una estructura metálica caída, la pierna presionada. Tenía sangre en la frente. Sus ojos ya no eran los del hombre que se burlaba. Eran los de alguien que sabía que iba a morir. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Daniel recordó cada risa, cada peso muerto, cada mirada de desprecio. Podía salir. Podía dejar que el fuego decidiera. Nadie lo culparía. Era guerra. Pero algo más fuerte que el orgullo habló dentro de él. «No se mueva, sargento», dijo con voz firme. Harris lo miró sorprendido. «¿Moreno? Vete, es una orden». «No, señor, esta vez no». Daniel agarró la estructura. Estaba rojo vivo. La piel de sus manos chisporroteó al contacto. Apretó los dientes. Empujó. Nada. El techo volvió a crujir. «¡Déjame!», gritó Harris. «¡No valgo tu vida!». Daniel gruñó. «Todos valen algo». Volvió a empujar con todo su cuerpo. Sintió cómo la herida del brazo se abría de nuevo. La sangre le resbalaba hasta los dedos quemados. La estructura cedió unos centímetros, suficiente. Arrastró al sargento fuera del metal, lo cargó sobre los hombros y caminó hacia la salida entre llamas que ya devoraban todo. A mitad de camino, una explosión los lanzó al suelo. Silencio. Un pitido agudo llenó sus oídos. Daniel parpadeó. El mundo estaba borroso. Intentó moverse. Sus piernas respondieron. Miró al sargento. Seguía respirando. Se levantó como pudo. Lo arrastró fuera de la tienda justo cuando el techo colapsó detrás de ellos en una lluvia de chispas. Cayeron sobre el barro húmedo. Alrededor, los disparos disminuían. Refuerzos habían llegado. El ataque estaba siendo repelido.
Un médico corrió hacia ellos. «¡Santo Dios!», murmuró al ver las manos de Daniel. Quemaduras profundas, piel abierta. El sargento Harris lo miraba en silencio, todavía en el suelo. Ya no había burla en sus ojos, solo incredulidad y vergüenza. «¿Por qué?», susurró. Daniel respiraba con dificultad. «Porque somos del mismo pelotón, nada más». No pidió agradecimiento, no pidió reconocimiento. Mientras los médicos se llevaban al sargento en camilla, Daniel intentó levantarse, pero el mundo se volvió negro. Cayó hacia atrás. Lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue una frase que jamás pensó oír. «¡Moreno salvó el campamento!». Por primera vez, no era invisible. Pero la guerra todavía no había terminado. Y lo que vendría después sería aún más cruel que el fuego. Daniel despertó 3 días después en la enfermería de campaña. El techo era blanco, el olor a desinfectante y metal. Intentó mover las manos. Dolor. Vendajes gruesos cubrían sus palmas y parte de los antebrazos. Una quemadura profunda en el brazo derecho había sido cosida. Su cuerpo estaba agotado, pero vivo. Un médico se inclinó sobre él. «Tienes suerte, soldado. Otro minuto más allí dentro y no estaríamos hablando». Daniel no respondió. Lo único que preguntó fue: «¿El campamento?». «Sigue en pie gracias a ti. Gracias a ti». Esa frase no encajaba en su mundo. Horas después, el sargento Harris apareció en la puerta. Caminaba con muletas. Tenía la pierna vendada y un corte que cruzaba su frente. Se quedaron mirándose en silencio. El hombre que lo había humillado durante meses parecía más pequeño ahora. «Moreno», empezó incómodo. «Me dijeron lo que hiciste». Daniel sostuvo su mirada, sin orgullo, sin rencor. «Hice mi trabajo, señor». El sargento tragó saliva. «Yo estaba equivocado contigo». Era lo más cercano a una disculpa que ese hombre sabía dar. Pero la guerra no era un lugar donde las historias terminaban con reconciliaciones simples. Al día siguiente, el teniente reunió al pelotón. «Se enviará un informe al mando superior», anunció. «El soldado Moreno será recomendado para una condecoración». Algunos soldados bajaron la mirada. Otros parecían incómodos. Uno murmuró: «Seguro exageraron la historia». Otro añadió: «Todos hicimos nuestra parte». Daniel sintió el viejo peso en el pecho, el mismo de siempre. No era odio abierto, era algo peor: envidia. El último no debía convertirse en símbolo. Esa noche, mientras descansaba, escuchó voces fuera de la tienda médica. «Si no hubiera estado ahí, igual habríamos resistido». «Sí, ahora lo van a pintar como héroe». Daniel cerró los ojos. No había buscado gloria. Solo había hecho lo que creía correcto. Pero en la guerra, el heroísmo también crea enemigos. 2 días después, llegó una noticia que lo cambió todo. Una nueva misión. Más profunda en territorio enemigo. Más peligrosa. Y por primera vez, su nombre estaba en la lista principal. No como reemplazo, no como apoyo, como guía de avanzada. El último ahora debía ir primero. Algunos lo miraban con respeto, otros con resentimiento. El sargento Harris se acercó antes de partir. «Moreno, esta vez irás al frente. Confío en ti». Daniel asintió, pero en su interior sabía algo que nadie más parecía notar. La jungla no perdona 2 veces. Y el infierno que habían visto aquella noche apenas era el comienzo. La patrulla salió antes del amanecer. La jungla estaba cubierta por una neblina espesa que hacía que todo pareciera irreal. Cada paso era un crujido potencialmente mortal. Cada sombra podía esconder un rifle apuntando. Daniel iba al frente. No por orgullo, no por revancha, porque ahora confiaban en él, o al menos eso parecía. El sargento Harris avanzaba unos metros detrás. El resto del pelotón mantenía formación cerrada. El objetivo era simple: localizar un punto de abastecimiento del Vietcong y marcarlo para un bombardeo aéreo. Simple en papel. En la jungla, nada lo era.
Daniel levantó el puño, señal de alto. Se agachó. Algo no cuadraba. El silencio era demasiado limpio, sin pájaros, sin insectos. «Retrocedan 2 pasos», susurró. Uno de los soldados, Collins, bufó. «¿Qué pasa ahora? ¿Ves fantasmas?» Daniel no respondió. Apartó hojas con la punta del cuchillo. Allí estaba. Un hilo casi invisible tensado entre 2 árboles. Trampa explosiva. Si hubieran avanzado 1 metro más, la mitad del pelotón habría volado. El sargento miró a Collins con dureza. «Si no fuera por él, estarías muerto». Collins evitó la mirada. Continuaron. Horas después, encontraron el campamento enemigo, pequeño pero activo. Radios, cajas de munición, mapas, transmitieron coordenadas. Todo iba según lo planeado. Demasiado según lo planeado. Mientras aseguraban el perímetro, Daniel notó algo inquietante. No había cuerpos. No había señales de retirada apresurada. Era como si alguien hubiera querido que encontraran ese lugar. «Sargento, esto no me gusta». No terminó la frase. Disparos. Desde 3 direcciones. Emboscada. El pelotón cayó al suelo buscando cobertura. El aire se llenó de balas y tierra levantada. Daniel vio a Collins paralizado detrás de un tronco, incapaz de reaccionar. El mismo Collins que lo había ridiculizado. Podía dejarlo. Podía concentrarse en sobrevivir. Pero no lo hizo. Se lanzó hacia él, lo empujó al suelo justo cuando una bala atravesaba el árbol donde estaba apoyado. «¡Muévete!», gritó Daniel. Respondieron fuego. La situación era crítica. El enemigo los superaba en número y posición. Entonces ocurrió algo inesperado. Desde la retaguardia del pelotón, alguien no disparaba. Daniel giró la cabeza. Uno de los soldados, Reeves, tenía la radio en la mano. Miraba en dirección equivocada, demasiado lejos de la cobertura, demasiado expuesto. Y sin embargo, no lo atacaban. Daniel sintió un golpe helado en el estómago. No era una emboscada al azar. Alguien había hablado. «¡Reeves!», gritó. «¡A tierra!». Pero Reeves no obedeció. Un segundo después, una bala lo alcanzó en el pecho. Cayó de espaldas. El fuego enemigo comenzó a disminuir de forma extraña, desordenada, como si la misión ya estuviera cumplida. Minutos después, todo quedó en silencio. Demasiado silencio. El pelotón estaba herido, pero vivo. Se acercaron al cuerpo de Reeves. El sargento revisó su equipo, y entonces lo encontraron. Un mapa adicional. Coordenadas marcadas con tinta fresca. La ubicación exacta de su patrulla. Harris levantó la mirada lentamente. Nos vendieron. Nadie habló. El peso de la traición era más denso que la pólvora, y aunque Reeves estaba muerto, la sospecha empezó a girar como cuchillo en el aire. Porque alguien había tenido acceso a la ruta antes de salir. Alguien que no era el último. Pero en la guerra, cuando algo sale mal, siempre es más fácil culpar al diferente. Y todos sabían quién era el más diferente de ese pelotón. Daniel sintió las miradas, no de gratitud, no de respeto, sino de duda. El infierno no siempre arde, a veces observa en silencio. Después de la emboscada, el pelotón regresó al campamento base. La misión había sido cumplida, pero las heridas, la pérdida y la traición pesaban más que cualquier logro. Daniel caminaba detrás de los demás, el brazo vendado, la espalda aún temblando por la tensión. Cada paso era un recordatorio de lo que había pasado. Había salvado vidas, había evitado una explosión que podría haber matado a todos, y aún así, la mirada de algunos compañeros no era de respeto, sino de sospecha. «No sé cómo lo hizo», susurró uno de los soldados mientras se lavaban la cara en un charco. «Ese moreno, siempre el último, y aún así sobrevivió». «No me gusta», dijo otro. «Nunca sabes lo que piensa».
Puede que haya sido él quien nos metió en este lío desde el principio. Daniel contuvo la respiración. Ya lo había sentido antes. El peso del desprecio, de la sospecha injusta. Ahora se mezclaba con el miedo y la culpa de los demás. El sargento Harris lo llamó a un lado. La tensión era evidente. Moreno, tenemos que presentar un informe de lo ocurrido. Los oficiales quieren saber exactamente qué pasó en esa patrulla. Daniel asintió. Sabía que la verdad estaba de su lado. Su informe detallado describía los hechos, la emboscada, cómo había salvado al sargento y al resto del pelotón, cómo había detectado la trampa, cómo había protegido a los compañeros que dudaban de él. Pero cuando el informe llegó a los superiores, no todos los nombres se destacaron por mérito. Algunos lo ignoraron deliberadamente. El heroísmo de Daniel fue minimizado. «Solo un accidente afortunado», dijo un capitán con una sonrisa forzada. «Que quede claro que el mérito es del pelotón en conjunto». Daniel sintió que la injusticia le caía encima como la lluvia ácida de la selva. Todo el mundo lo había visto en acción, había escuchado los disparos, había presenciado la valentía que él nunca había buscado mostrar. Y aún así, el reconocimiento era escaso. Pasaron los días. Los compañeros que antes lo habían menospreciado, ahora evitaban mirarlo. Algunos murmuraban que, quizás, era mejor que él se callara, que no hiciera olas. La moral del pelotón se volvió tensa. Cada pequeño error, cada decisión dudosa, era usado para señalarlo, como si su vida hubiera sido un error desde el principio. Daniel se sentó junto a un árbol después de las patrullas y cerró los ojos. Recordó a su padre. «Si vas a usar este uniforme, que sea para demostrar quién eres, no para que te lo recuerden». Eso era lo que sostenía su espíritu ahora. No importaba que otros trataran de empañar su valor. Él sabía la verdad. Él había enfrentado el infierno primero. Él había salvado vidas cuando nadie más se atrevía. Y mientras la selva rugía a su alrededor, Daniel comprendió algo más profundo. La guerra no solo prueba tu fuerza contra el enemigo, sino contra aquellos que deberían estar a tu lado. Y no todos estaban listos para enfrentar esa verdad. La siguiente misión era más peligrosa que cualquier otra. Se trataba de una operación de reconocimiento profundo en territorio enemigo, donde cada sombra podía significar muerte instantánea. Pero Daniel ya no era el último que todos ignoraban. Ahora llevaba el peso de demostrar que el verdadero valor no siempre es reconocido de inmediato. El pelotón avanzaba sigilosamente entre la maleza. Daniel iba al frente, revisando cada movimiento del terreno, cada sonido que la jungla ofrecía. Su corazón latía fuerte, no por miedo, sino por concentración. Había aprendido a leer la selva, a anticipar la trampa antes de que apareciera. De repente, un disparo resonó desde la izquierda. Instintivamente, Daniel se lanzó al suelo, arrastrando a dos compañeros con él. Otro disparo y una explosión cercana levantó tierra y hojas. Los demás se dispersaron buscando cobertura. Daniel observó la situación. Un pequeño grupo del enemigo había emboscado al pelotón. Pero esta vez no era solo un ataque, había un patrón. Cada movimiento del enemigo parecía predecible, como si alguien hubiera dejado pistas deliberadas. Fue entonces cuando recordó las miradas de sospecha, los murmullos en el campamento después de la emboscada anterior. Las dudas sobre él. La acusación silenciosa de traición que nadie decía en voz alta, pero todos pensaban. Un momento de claridad golpeó su mente. La traición interna era más peligrosa que cualquier soldado enemigo. Con determinación, gritó órdenes claras, usando señales de mano que había practicado hasta la extenuación. El pelotón, sorprendentemente, lo siguió sin cuestionar. Cada movimiento estaba calculado. Una distracción aquí, fuego de cobertura allí. Daniel se adelantó, usando su conocimiento del terreno y su instinto. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba,
demostraba que la fuerza no estaba solo en los músculos ni en la puntería, sino en la mente y la voluntad de proteger a otros. Finalmente, llegaron a un claro donde la emboscada parecía más intensa. Daniel identificó al líder enemigo justo cuando se preparaba para lanzar un ataque decisivo. Sin dudarlo, corrió hacia adelante, disparando con precisión. 2 enemigos cayeron, el resto retrocedió confundido. El pelotón aprovechó la confusión y contraatacó. En cuestión de minutos, el ataque fue repelido. Nadie más habría tomado la iniciativa como él lo hizo. Nadie más habría salvado al grupo de un desastre seguro. Cuando todo terminó, Daniel estaba de pie, respirando con dificultad. Miró a sus compañeros. Algunos lo miraban con respeto genuino, otros con incredulidad, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. El sargento Harris se acercó, aún cojeando, y lo miró fijamente. Esta vez no había duda, ni burla, ni resentimiento, solo reconocimiento. «Daniel», dijo con voz firme, «no solo sobreviviste, nos mostraste quién es el verdadero líder». Daniel asintió, exhausto pero en paz. Por primera vez, no importaba lo que otros pensaran antes. La verdad había salido a la luz, porque en la guerra, como en la vida, la fuerza del corazón y la mente siempre supera a la sospecha y al desprecio. Después de la operación, el campamento estaba en silencio. Los soldados se movían con cautela, pero con un nuevo respeto en sus ojos. Daniel se sentó bajo un árbol, limpiando su rifle. Cada rasguño, cada quemadura, cada gota de sudor le recordaba que había sobrevivido, no por suerte, sino por determinación y coraje. El sargento Harris se acercó y se sentó a su lado. Miraron el atardecer que filtraba luces rojizas entre los árboles húmedos. «Nunca imaginé que alguien como tú», dijo Harris, deteniéndose, «pudiera cambiar tanto la suerte de todos nosotros». Daniel lo miró. No necesitaba palabras. Sabía que no se trataba de él. Se trataba de hacer lo correcto, incluso cuando nadie cree en ti. Los demás se acercaron, algunos en silencio, otros con una tímida sonrisa. Habían visto al último de todos convertirse en el primero en enfrentar el infierno, no solo físicamente, sino moralmente. Con el paso de los días, su nombre comenzó a circular en los informes oficiales. La condecoración que merecía finalmente llegó, y con ella, un reconocimiento que no borraba el pasado, pero sí lo validaba. Daniel comprendió algo crucial. El valor verdadero no se mide por el reconocimiento inmediato, sino por la integridad con la que uno actúa frente a la injusticia. El pelotón aprendió una lección que nadie olvidaría. La fuerza de un hombre no está solo en sus músculos, sino en su corazón y su voluntad de proteger a otros. Daniel, el último, había demostrado que incluso los olvidados pueden ser héroes. Si te emocionó la historia de Daniel Moreno y su coraje frente a la injusticia y la guerra, suscríbete y no te pierdas más historias que muestran la verdadera fuerza del espíritu humano en tiempos de guerra.